y mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh, Jesús, eres tú mi vida.
Leemos la palabra en Colosenses, capítulo 2, del versículo 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy buenas tardes, amadas hermanas. Agradecemos al Señor, hay mucha emoción en nuestros corazones y agradecemos al Señor el permitir que nos podamos congregar, reunir, unir en un solo espíritu en esta plataforma de Zoom y Facebook. Quizá muy distantes la una de la otra, pero con un propósito en nuestros corazones de poder ser instruidas por la siempre viva palabra de Dios. Les damos la bienvenida con mucho regocijo a cada una de ustedes, mujeres del norte, centro y sur de nuestro país, como así también del exterior. Tenemos la bendición de contar para entregar el mensaje principal de nuestro evento denominado Corazón de Mujer a la hermana Patricia Aceval de Saladín de la República Dominicana con el tema Abrazando el diseño de Dios para nosotras, a la cual agradecemos y saludamos cordialmente. Para comenzar, vamos a orar. Tenemos nuestros corazones infinitamente agradecidos, así que oramos al Señor por este tiempo. Señor, tú nos has examinado y conocido. No te son ocultos nuestros pensamientos ni necesidades. Siempre estás al cuidado de nuestras vidas. Recibe toda honra, toda gloria, toda adoración y alabanza de tu iglesia reunida en pos de ser instruidas por tu palabra. Señor, sabemos que nos conoces y te pedimos que tu palabra sea la que cubra lo que requiere nuestro ser interior para ser mujeres que abracemos su diseño en nosotras. Queremos ser movidas y guiadas por tu Espíritu Santo. Que tu voluntad se manifieste en esta tarde a través de la enseñanza. Gracias por la disposición de nuestra hermana Patricia Aceval y por cada una de las mujeres que escucharán tu palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Antes de comenzar, vamos a dar algunas indicaciones. Como decía en el texto anterior que se mostraba, vamos a permanecer con nuestros micrófonos apagados, ya en silencio, para que la charla se pueda dar lo más fluida posible y que todas podamos ser edificadas a través de nuestra hermana Patricia. También vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que si usted tiene alguna pregunta que hacer, puede escribirla al chat de acá de Zoom, o bien puede escribirla a mi número de WhatsApp, que es el 66 90 96 50. Lo voy a repetir otra vez. 66 90 96 50. Así que cualquier duda que ustedes tengan, preguntas acerca del tema que va a dar nuestra hermana, puede escribirlo directamente al chat. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Patricia. Ella es de República Dominicana, está casada con Eduardo Saladín, pastor de la iglesia Sola Gracia en Santo Domingo, y sirve en el ministerio Aviva Nuestros Corazones. Vamos a dejarla para que ella pueda presentarse y de alguna forma explicar mucho mejor su servicio en la iglesia y en el ministerio. Buenas tardes a todas, es un privilegio estar conectada con todas ustedes a través de esta plataforma, ¿verdad? Gloria a Dios por la tecnología que permite que estemos cerca, aunque estemos lejos.
Mi nombre, como decían, es Patricia Aceval de Saladín, como les decía Camila y su mamá. Yo soy esposa de pastor desde hace muchos años, ¿no? Mi esposo y yo cumplimos este año 40 años de casados. Tengo 3 hijos adultos, ya casados los 3, 2 mujeres y un hombre. Tengo 6 nietos, pero los nietos son de mis 2 hijas, porque mi hijo está recién casado, de él no tengo todavía ninguno. De esos 6 nietos hay 2 mujercitas y 4 varoncitos. Sirvo en mi iglesia local durante muchos años. Mi esposo y yo y un grupo de hermanos salimos a una plantación, a una iglesia, una plantación nueva, pero durante casi los 40 años de casado que teníamos, pertenecimos a la misma iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y allí yo servía en el Ministerio de Mujeres. Ahora estamos haciendo lo mismo en nuestra pequeña iglesia. Y a partir del año 2008, en una conferencia de lo que es Aviva Nuestros Corazones en español, en inglés es Revive Our Hearts, en una conferencia de mujer verdadera, mi vida sufrió un giro muy grande. Hasta ese momento yo era, ¿verdad?, esposa y era madre, y mi rol de mujer, yo lo desempeñaba en mi casa y siendo, ¿verdad?, la parte que muchas de nosotras conocemos. Pero cuando yo fui expuesta a todos los principios de feminidad bíblica, mi vida, yo me vi, muy en mi propio mundo, muy centrada. Yo veía mi identidad en mis roles, no en ser hija de Dios, no en tener un lugar en el reino de Dios, no en ser parte de su iglesia. Y mi vida sufrió un giro luego de una conferencia en el 2008, y este ministerio en el que hoy sirvo fue el vehículo que Dios usó para que esas verdades me abrieran los ojos a tantas cosas, tantas mentiras que como mujeres creemos. Y la verdad, como dice la Escritura, la verdad me hizo libre. Conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer lo que Dios tenía para mí como mujer, transformó mi vida. Y por eso de ahí en adelante, yo que soy una persona tímida, que no me gusta hablar en público, que no me gusta estar rodeada de mucha gente, increíblemente, ahora yo sirvo y hablo a mujeres. Eso solamente puede Dios explicarlo. Yo a veces le digo, Señor, tú tienes un sentido del humor, porque esto no se me hubiera ocurrido. Pero para mí es un privilegio, de verdad, compartir y dar de gracia lo que de gracia he recibido. Entonces, para mí es un gozo estar compartiendo con ustedes precisamente esa enseñanza, parte de esa enseñanza, porque es mucho más extenso de lo que vamos a poder ver en esta tarde. Pero vamos a comenzar a como ver la superficie de eso. Yo quisiera que tengan sus Biblias, ya sea en sus teléfonos o en tus tabletas o en sus libros, porque es muy importante que lo que yo vaya diciendo ustedes lo vean. Porque nuestro Dios es fiel y Él dice que Él cumple todas sus promesas. Y cuando yo me paro, o en este caso estoy sentada, pero cuando yo comparto la palabra de Dios, yo siempre pienso en Isaías 55, en esa promesa que dice que así como desciende la lluvia y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que va a traer el fruto que Dios quiere que traiga en la vida de cada una de nosotras. Y vamos a orar una vez más para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor, nosotras creemos lo que tu palabra dice, que tu palabra no vuelve vacía. Tú nos has reunido en esta tarde aquí con un propósito, Dios. Nosotras no nos conocemos, yo no conozco a estas mujeres que se han dado cita para venir a escuchar hablar de ti, de tu libro, de tu palabra. Pero tú sí nos conoces a cada una por nombre. Tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, nuestro andar, nuestro reposo. Aún no está la palabra en nuestra lengua y aquí tú la sabes toda. Tú conoces los más íntimos pensamientos de nuestro corazón y tú, oh Dios, los traspasas. Y con tu palabra vienes como una espada y llegas a esas intenciones y motivaciones que aún a nosotras muchas veces nos son ocultas. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú vengas y nos visites a cada una, ahí donde estamos. Y que tu palabra venga como un viento fresco y tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos y en muchas quite obstáculos, ataduras y también, oh Dios, el velo que nos ciega para no ver la hermosura de Cristo en su Evangelio
Y todo esto solo es posible, oh Dios, por ese camino que Cristo abrió a tu presencia, porque podemos venir a ti, Señor, libremente, porque tenemos un Padre que nos escucha y que responde y que va a llevar a cabo esa obra para lo cual tú hiciste, Señor, esta tarde y donde nos has reunido a todas. Bendícenos a cada una en el precioso nombre de Cristo. Amén. Así que el Señor nos ha citado a cada una. Y yo creo que si yo les digo a todas hoy que las mujeres hoy somos un blanco de atención, a ustedes no les sorprendería, porque nosotras las mujeres somos noticia, las mujeres estamos en todas partes. Ahora mucho, yo diría que con una presencia mucho mayor que los hombres muchas veces, porque somos relevantes en la economía, somos relevantes en la política, en la cultura. Nosotros aquí acabamos de tener elecciones, por ejemplo, y ninguno de los candidatos a la presidencia fueron todos solo hombres, siempre había una mujer en la boleta. ¿Por qué? Porque las mujeres somos noticias, somos relevantes, tenemos mucha influencia. Y un predicador del siglo pasado, en su libro Piedad Femenina, decía lo siguiente, oigan esta cita: la mayor influencia sobre la tierra, para bien o para mal, la posee la mujer. Toda mujer, y oigan, toda mujer, sea rica o pobre, casada o soltera, tiene un círculo de influencia para bien o para mal. Y en cierta medida, dice, la mujer conserva el bienestar de la nación. Y a veces cuando yo veo el descalabro moral que tienen nuestros países, y yo pienso en esa frase, que la mujer conserva el bienestar de la nación, digo, wow, qué lejos estamos de conservar el bienestar. Más bien, si dependiera de nosotras, estamos deteriorando la nación. Pero esta conferencia se llama Abrazando el Diseño de Dios. Y yo no sé qué viene a tu mente cuando oyes esa idea, porque quizás como yo hace algunos años, cuando yo no tenía ni idea de hablar de diseño y de hablar de mí como mujer, de diseño divino, que yo no tenía idea que eso se relacionaba conmigo como mujer. O quizás tú has estudiado el tema y después de esta tarde quizás vas a conocer un poco más sobre lo que la Biblia dice acerca de la mujer. O quizás tú te conectaste porque alguien te insistió tanto que te conectaras, que tú dijiste, está bien, me voy a conectar, voy a oír la charla. El punto es que ninguna de nosotras está aquí por casualidad, porque para Dios no existe la casualidad. Dios tiene un propósito en que yo esté aquí con ustedes y que ustedes estén ahí escuchando. Y les voy a hablar un poquito de mí, para que entiendan un poco cómo estas verdades llegan a la vida de uno. Cada una de ustedes tiene un trasfondo. Bueno, yo nací y crecí en un hogar donde nosotros somos 5 hermanos y yo vi a mi mamá ser ama de casa, ser esposa. Aunque en mi casa mis padres no eran creyentes bíblicos, el orden de mi casa era el orden bíblico. Mi papá era la autoridad, mi mamá se sujetaba gozosamente a la autoridad de mi papá y ese fue el mundo que yo conocí. ¿Qué pasa? Que yo me caso a los 19 años y yo estaba deseosa de abrazar eso. O sea, yo quería ser ama de casa, yo estaba estudiando en la universidad economía y mi papá me dejó casarme tan joven con el compromiso de que terminara de estudiar mi carrera porque eso era muy importante y de hecho es importante. Pero yo abracé eso y tuve mi primera niña y quería criarla, quería dedicarle mi tiempo, quería quedarme en casa y yo pensé que yo en realidad había abrazado eso porque yo había visto a mi mamá hacer eso. Y quizás en el caso de algunas de ustedes vieron todo lo contrario. Quizás han tenido que estar todo el tiempo con una mamá luchando, trabajando, estando fuera de casa. El punto es que no importa cuál sea nuestro trasfondo, lo que vengamos con esto, lo que a mí me abrió mis ojos fue que eso no era un asunto por cómo yo había sido criada, sino por algo mucho mayor que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y déjame decirte que encima, si tú eres muy jovencita y estás conectada aquí hoy, tú piensas que quizás el mundo que tú estás viendo hoy siempre ha sido así. Pero no, el mundo hace 50 años, hace 60 años, 70 años, era un mundo donde ser hombre y ser mujer, no importaba si tú eras cristiano o no, tú tenías una idea de lo que era ser hombre y ser mujer y lo que se esperaba de ti.
pero en nuestras narices el mundo se ha puesto patas arriba y ya hoy en realidad no sabemos. No sabemos lo que es el matrimonio, no sabemos lo que es una mujer, no sabemos cómo una mujer casada se debe conducir, no sabemos cómo ser hija, cómo ser amiga. Tenemos una mezcla terrible de información, producto de las mentiras. ¿Saben? Este mundo tiene un príncipe, el príncipe de la potestad del aire, y la Biblia dice que él es el príncipe de las mentiras. Él es mentiroso desde el principio. Entonces, quizás tú solo conoces la situación como tú la ves aquí. Pero en realidad, no importa cómo nosotros lo percibamos, porque esto no se trata de ti, ni siquiera se trata de mí, ni siquiera se trata de las mujeres. Esto se trata de una historia mucho mayor que la nuestra. Es una historia más grande. Se trata de Dios y de su plan. Pero conocer o desconocer ese plan sí afecta la esencia misma de quién yo soy, mi propósito en la vida, cómo yo me desenvuelvo, cómo yo vivo, cómo pienso. Y es como con estos aparatos, con las computadoras. Si yo puedo introducir un virus en un disco duro, y estoy hablando a veces de un lenguaje que no conozco tantísimo, pero si yo puedo introducir un virus en el disco duro, en una computadora, puedo dañar todo su sistema operativo. Pero sabes que muchas de nosotros hemos tenido muchos virus y caballos de Troya adentro y tenemos el sistema operativo dañado. Pero conocer la verdad y abrazarla es como un potente antivirus que restaura todo y vuelve el sistema, no perfectamente, pero vuelve el sistema a su funcionamiento original. Y el punto es que lo sepamos o no, nosotras somos mujeres por diseño divino. Y si estás conectada aquí hoy, yo espero que por lo menos quieras saber qué significa ser mujer según la Biblia. O quizás tú quieres ser una mujer conforme a lo que Dios dice, porque hay algo en nuestro interior que resuena, que nos lleva a nuestro Dios, a nuestro Creador, porque dice la palabra que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y ese vacío que cada ser humano lleva, hombre o mujer, pero en el caso de nosotras las mujeres, solo se llena con Él, con su palabra, con su verdad y con todo lo que Él tiene para nosotras. Y nosotras estamos viviendo tiempos difíciles, y no solo por la pandemia desde marzo. Claro, esto ha agravado todos los tiempos difíciles, pero de manera general vivimos tiempos peligrosos. La Biblia habla de eso. Y habla de que en esos tiempos peligrosos donde los hombres iban a ser amadores de sí mismos y de los placeres más que de Dios, iba a haber mujeres que siempre estaban buscando aprender, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Y eso a mí me da terror. Es como mujeres buscando todo el tiempo nueva información, deseosas de aprender. Quizás mujeres inteligentes, mujeres de posición económica, mujeres que pueden pagar instrucción, charlas, conferencias. Pero dice ese capítulo de 2 Timoteo 3 que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nosotras queremos conocer la verdad, como dice la Escritura, porque conociendo la verdad de la palabra de Dios seremos libres. Y como mujeres estamos siendo bombardeadas constantemente. Y cuando yo digo como mujeres, no solo como mujeres, los hombres también, pero en este caso nosotras somos el blanco de mucha la y de mucho bombardeo. Constantemente redefiniendo quiénes somos, las redes sociales, la televisión, la publicidad en las calles, constantemente definiendo quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y ese bombardeo va en dirección opuesta a lo que Dios dice en su palabra. El mundo que nos rodea tiene un esquema y quiere meternos en su molde. Eso es lo que dice Romanos 12, que nosotros no debemos dejarnos amoldar a este siglo, sino que debemos transformarnos. Pero transformarnos ¿cómo? Por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso es precisamente lo que nosotras estamos haciendo esta tarde. Nosotras hemos venido a traer información a nuestra mente para que nos renueve nuestro entendimiento en áreas donde quizás estamos caminando opuestas a la palabra de Dios. Quizás en desconocimiento, pero otras veces quizás en rebeldía. Y es importante que nosotros no nos dejemos amoldar a este mundo.
Nosotros hemos visto, como yo mencionaba, la redefinición de cosas que eran dadas como un hecho. Lo que es un hombre, lo que es una mujer, cosas que eran inalterables. El matrimonio. El matrimonio era la unión de un hombre y una mujer, pero ahora si tú dices eso, te dicen que tú eres muy cerrada de mente. ¿Cómo yo me desempeño en los diferentes roles? La concepción, un bebé, tener un hijo en el matrimonio, fuera del matrimonio, embarazarse, no tener un marido, desear tener un hijo, pero seguir con mi realización personal, pero dejar al hijo quizás en un lado, porque yo, o sea, una cantidad de cosas que han alterado toda nuestra cultura, toda la forma en que vivimos, y el resultado lo tenemos por delante. Tenemos familias destruidas, hogares destruidos, adolescentes y jóvenes que no tienen idea de para dónde van. Como dice ese libro de Daniel, corriendo de aquí para allá, el conocimiento aumentará, pero andamos más a oscuras que nunca. Y no fuera de extrañarnos que la confusión reinante esté allá afuera. Pero tristemente, dentro de la iglesia no estamos exentas de esto. Porque muchas veces ya nosotras traemos toda esa información con nosotras. Y es necesario que Dios nos abra los ojos a través de su palabra, a través de su verdad. Porque ¿saben algo? Una mujer confundida no se afecta solo ella. Acuérdense la cita que veíamos al principio. Una mujer tiene un círculo de influencia para bien o para mal. Y una mujer confundida es una mujer que va a afectar a su familia, a su iglesia, a todas sus amistades, a la cultura, a la ciudad donde vive. Y nosotras escuchamos mensajes como estos todo el tiempo. Estos que le voy a decir no son malos en sí mismos, pero son mensajes que oímos. Tienes que ascender profesionalmente. Otras dicen, a nosotras nos tocó la peor parte. O tengo que casarme para ser feliz. Y es mi obligación cambiar a mi esposo. Prepararme fuera del hogar es más valioso y más satisfactorio que ser esposa y madre. Si me someto a mi esposo, voy a ser infeliz. Yo tengo que tomar la iniciativa porque es que mi esposo es muy apático. Por otro lado, te dicen, baja de peso, sé independiente. Tú no necesitas de nadie. Si tienes niños, lleva a los niños a soccer, a ballet, a piano, a clases de arte. Haz las compras en el supermercado, pero come saludable, haz ejercicio, vístete provocativamente y ve a la iglesia. Ofrécete como voluntaria en alguna actividad comunitaria. Mantén un gran número de seguidores en las redes sociales y de relaciones. Mantén tu casa limpia y en orden y sé una gran esposa. No puedes controlar tus emociones, pero pasa tiempo con Dios todos los días. Trabaja fuera del hogar y disfruta la vida. Sé feliz. Y a esto se le añaden ahora todas las cargas de la pandemia, distanciamiento social, aislamiento, cuarentena, toque de queda, los niños en las casas sin ir a la escuela. Voces, voces, voces y todos nosotros escuchando. Y entonces nos preguntamos, pero ¿y por qué las mujeres nos sentimos ansiosas? ¿Y por qué es que yo estoy frustrada o deprimida o enojada, temerosa, culpable? Porque no lleno el estándar que me está bombardeando todo el tiempo de quién yo soy, cómo me debo desempeñar. Pero ¿saben qué? Yo les tengo una buena noticia. Esas son voces, pero Dios nos dejó su voz en este libro. Dios nos dejó un libro y Él quiere que sepamos, que conozcamos lo que Él tiene que decir al respecto, porque Él es nuestro creador. ¿Y dónde entonces buscamos nosotras la información? Si no la buscamos en Él, si preferimos correr a una amiga, si preferimos correr a un buen consejero, buen intencionado, si preferimos ir a todos esos otros lugares en vez de ir a Él y a su palabra, nosotros estamos buscando fuentes rotas, como dice Jeremías, cisternas equivocadas, fuentes equivocadas que no tienen la verdad, que nos enseñan muchas veces según sus propios criterios, y lo peor es que a veces tienen una mezcla de error y de verdad, y como están mezcladas las dos cosas, a veces no podemos discernir. La única fuente de verdad absoluta, nosotras la tenemos en Dios que nos creó y en su palabra que Él nos dejó. Y por eso en este día mi oración es que a través de su Espíritu Él nos ilumine con la verdad y que nosotras podamos decir, sí Señor, y ondear
una bandera blanca de rendición. Conocer ahora, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En Génesis, en los primeros capítulos del Génesis. Génesis 1, Génesis 2, y vamos a ver lo que Dios quiso que Moisés dejara plasmado sobre ese diseño original. La creación de la mujer más llena de gracia que jamás haya existido, la mujer más perfecta que jamás haya existido. Y conocer esta mujer nos va a permitir entender el diseño que Dios tuvo en mente al crear una mujer que no tenía pecado. Pero es muy importante que yo les recalco, y se los voy a repetir de vez en cuando, que este es el diseño ideal de Dios. Esto era lo que Dios tenía en mente cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, sin pecado, en un mundo perfecto. Si abren sus Biblias ahí en Génesis 1, vemos que se nos narra el relato de la creación del mundo. La palabra de Dios, perdón, que no puedo, se me pegó la página. La palabra de Dios dice en el versículo 1, en el principio, Dios. En el principio, Dios. Y habla de un ser, de un Dios autoexistente, que crea todo lo que existe y todo lo que conocemos con la palabra de su poder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no se toma la molestia de explicar de dónde viene, sino que Él es autoexistente. Y en ese primer capítulo es como ese programa que se llama Google Earth, que nosotros vemos la Tierra desde arriba, como el satélite. Dios está mostrando en esos primeros días, en esos primeros 6 días, cómo Él fue creando todas las cosas. Y cuando llega al versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Todo lo que había hecho era bueno, porque todo cumplía el propósito para el cual Dios lo había creado. El sol para que iluminara, el mar, la tierra, las semillas, las plantas, el fruto, las aves, todo cumplía el perfecto propósito para el cual Él había creado todo. Y Él tenía en su mente su gloria y nuestra felicidad. Y si miran ahí otra vez en Génesis, en ese mismo capítulo, el versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios, hagamos al hombre. Y esa palabra, hombre, aplica tanto para el hombre como a la mujer, o sea, al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense, ahí no hay ningún lugar a dudas. Dios, el creador de todo, con el poder de su palabra, dice que ese Dios trino, por eso dice en plural, hagamos, crea al hombre y a la mujer, a su imagen, conforme a su semejanza, y lo repite. Creó Dios el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si tú solo tuvieras ese versículo de la Biblia, tú puedes deducir varias cosas. Que Dios creó, fue Dios que creó al hombre, yo no salí de la nada, yo tengo un Dios que me creó a su imagen y que hizo 2 sexos. No hay confusión ahí, ni hay más. 2 sexos, varón y hembra, hombre y mujer. O sea que Dios tenía un propósito en mente en la creación de esos 2 sexos. Pero también podemos inferir de ahí que esos 2 seres eran iguales en valor, en dignidad, diferentes porque dice que uno era varón y el otro era hembra, uno era hombre y otro era mujer, pero iguales porque dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. O sea, esa es la característica de estos seres.
fueron creados a imagen de Dios. Ahora, imagínense un momento, estos dos seres fueron el pináculo de esa creación. Dios fue haciendo cada cosa, cada día, preparando ese lugar para ese último día donde Él iba a hacer la cosa más hermosa de su creación. El hombre y la mujer creados a su imagen. Imagínense la inmensidad de Dios y que Él decidiera poner esa imagen suya en nosotros. Eso es lo que a nosotras nos da dignidad, lo que a nosotras nos da valor. Nosotras nacemos, fuimos creadas a imagen de Dios. Fíjense que cuando la Biblia dice no matarás, ¿por qué dice no matarás? Ese mandamiento dice no matarás porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, aún ahora que nosotros vivimos una creación caída, rota, dañada, nosotras portamos la imagen de Dios. A su imagen, hechos para reflejar esa imagen, para mostrar su gloria. No era para brillar por ellos mismos, era para mostrar ese Dios que los había creado. Reflejarlo a Él en la creación. Ellos tenían una misión, ahí está, debían tener dominio sobre la tierra, sobre los animales y debían representar a Dios. Ellos eran vicerregentes, corregentes en la tierra y debían reproducirse en otros seres humanos creados a imagen de Dios. ¿Y cómo ellos iban a hacer eso? Bueno, el hombre de una manera y la mujer de otra manera, porque eran dos sexos. En algunas cosas exactamente iguales, pero en otras totalmente diferentes y complementarias. Y podemos deducir de esto aquí que yo no soy mujer por casualidad. Fue que yo salí mujer, porque pude haber sido varón, pero salí mujer. No, yo no soy mujer por casualidad. Yo fui creada, diseñada como mujer. Y nací como mujer y voy a morir como mujer. Y el punto no es de cómo se trata como yo hoy me siento. Ay, que yo hoy me siento mujer. No, no, no. Es que quien yo soy está determinado por el Dios que me creó. Y Él no dejó eso al azar. Pero esa visión de Génesis 1 es una visión muy amplia. Es como yo le decía, ese satélite está viendo todo el panorama. Pero como Dios nos conoce, nos lleva entonces a Génesis 2. Y nos acercamos a Génesis 2 como cuando ese zoom se acerca y podemos ver más detalles de lo que está aconteciendo. Y yo quiero que vean ahí en Génesis 2:7, porque ahora Dios se toma la molestia de dejar detalles de cómo sucedieron esas cosas. ¿Cómo fue que Él creó el sexto día al hombre y a la mujer, a su imagen? Dice el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Veamos varias cosas aquí. Fíjense, Adán fue formado primero. Dice en el versículo 7 que él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y eso habla de una creatividad, de Dios formando del barro, del polvo a este hombre con un diseño que él tenía preestablecido y soplando en él de su propio aliento, del ruaj de Dios, el aliento de Dios. Y Dios, a mí me chocó mucho porque yo siempre pensé como que la tierra era todo y Dios lo colocó en la tierra. No, fíjense que dice que Dios preparó un huerto. Y eso me encanta, a mí me encanta el campo y el jardín y la naturaleza. Y yo disfruto tanto preparando el paisajismo y el área y el pasto y los pinos y pongo y muevo. Eduardo, mi esposo, dice que yo me paso los fines de semana moviendo cosas de sitio y cambiando planos.
plantas de sitio, pero cuando yo me veo haciendo eso, es porque esa imagen de Dios que creó un huerto, Dios le preparó un pedazo en el planeta, en esa área perfecto, donde Él le plantó árboles frutales, ríos. Eso debe haber sido, ese huerto del Edén fue paradisíaco y Dios colocó a ese hombre ahí. O sea, lo hace del polvo, le sopla aliento de vida, lo coloca ahí y le dice que lo labre y lo cuide. Le dio las instrucciones morales, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego le pasa a él todos los animales por delante, en pareja. Y Adán, y yo siempre también digo que fue solo Adán que hizo eso, porque si Eva hubiera estado, no se ponen de acuerdo en los animales. Perro, perra, no, ese nombre no me gusta. Vamos a ponerle otro. Porque nosotras las mujeres opinamos tanto y tenemos tantas ideas que el pobre Adán no hubiera podido llegar a poner nombre. Pero sin embargo, él ve perro, perra, gato, gata, gallo, gallina, vaca, toro. Y Adán debe haber dicho, qué bien, todos van de dos en dos, pero yo como que no tengo ninguno que puedo poner al lado mío porque ninguno es semejante a mí. Y es ahí donde Dios dice, no es bueno la soledad del hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, versículo 21, miren su Biblia, dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, y este es el primer poema de la Escritura, ¡wow! Esta sí. Tú ves, todos esos animales que yo vi pasar en pareja, ninguno era, pero esta sí es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará a su padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios ahora hizo esta mujer ya no del polvo de la tierra, sino de su costado. Igual a él, igual, a imagen de Dios en dignidad. Recuerden, ambos creados a imagen de Dios. Igual, pero diferente. Ahora Dios le trae a Adán un ser altamente relacional, fuerte y suave a la vez. Y Adán, en señal de autoridad, le pone nombre. Es Adán que dice, esta será llamada mujer, porque del varón fue tomada. La hizo de él mismo, y dice el relato, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, le haré ayuda idónea. O sea que Adán fue formado primero, y eso nos habla de autoridad y dominio, le puso nombre a Eva, eso nos habla de autoridad, y luego fue Eva formada. Y para mí, y creo que para ustedes, es importante que veamos el orden en que sucedieran las cosas. Ellos fueron ambos creados a imagen de Dios, pero no al mismo tiempo. Adán fue formado primero. Nuestro Dios es un Dios de orden. A Dios le importa el orden. Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de orden. Entonces es importante que veamos que Él fue formado primero, colocado en el huerto, se le dieron las instrucciones de lo que debía hacer, se le dieron las instrucciones morales, se le pasaron todos los animales por delante para que le pusieran nombre. Y entonces Dios hizo caer sobre él un sueño profundo, le sacó, hizo la mujer y cerró la carne en su lugar. Ahora, esta mujer, en este esquema perfecto de Dios, de la creación de este lugar perfecto y de un mundo sin pecado, fue el regalo perfecto para este hombre. Él, un siervo, un líder siervo, proveedor, protector, amante, todo lo que cualquiera puede soñar, todo lo que cualquier mujer puede soñar en un hombre, en un marido. Y ella perfectamente hecha para él. Recuerda que como mujer somos diseñadas con un propósito y con una misión, creadas para reflejar la imagen de Dios. En ninguna manera inferior, iguales en valor y dignidad, pero con diferentes roles y funciones que el hombre. Y eso realmente es una verdad liberadora, porque
Nada puede quitarnos un valor que nosotras traemos intrínseco por diseño, por creación. O sea, mi valor como mujer, mi dignidad como mujer, nadie me la puede quitar. Porque fue que Dios me creó a su imagen. Pero vemos en esta relación, hay dos cosas que yo quiero resaltar en esta primera relación entre iguales. Y es que hay autoridad, y si hay autoridad, hay sujeción, y hay una ayuda y un complemento. O sea, vamos a ver estos dos conceptos en la mente de Dios, en ese diseño original, porque por la caída, por la entrada del pecado en el mundo y por la mala concepción que nosotros tenemos de estos conceptos, existe en nuestros corazones una rebeldía constante y creciente hacia ese diseño de Dios en la creación. Es algo que viene con nuestro ADN que está marcado por el pecado, pero si nosotros logramos, si Dios logra abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, y que nosotras entendamos la mente de Dios, vamos a poder valorar estas cosas con otra medida, de otra forma. Fíjense el caso de la ayuda. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Yo fui creada y diseñada como ayuda. Tú fuiste creada y diseñada como ayuda. Pero nos molesta ayuda. Es que un ayudante es una persona con menos capacidad, que gana menos dinero, que hace el trabajo más difícil. Y el que no es del que yo soy ayudante, ese es mi jefe y me vive dando órdenes. Y nosotros tenemos esta imagen de lo que es un ayudante, de lo que es una ayuda. Pero en realidad, lo que Dios tenía en mente no es como nosotros hoy definimos ese término. Ese término, ayuda, se refiere en muchos pasajes de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, a Dios como el ayudador de su pueblo. Recuerden que tienen que tener todo el tiempo en su mente la idea de que Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios creó a este hombre y a esta mujer a imagen suya. Entonces Dios como plasmó su imagen, Él como ayudador plasmó en la mujer su imagen de ayuda, de eser, que es la palabra hebrea que se utiliza para referirse a Dios como el ayudador de su pueblo. ¿Y qué hace Dios como el ayudador de su pueblo? ¿Cuál de ustedes, cuál de nosotras no viene a Dios y le dice, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no puedo hacer esto sin ti, Señor, separadas de ti nada podemos hacer? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy pidiéndole a Dios, Señor, sé tú mi ayudador. La Biblia dice que es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es su ayudador, o sea que Dios es su ayudador. Entonces Dios como ayudador, ¿qué hace con nosotras? Nos defiende. Ayuda al huérfano, a la viuda, al desvalido, al extranjero. Dios todo el tiempo está viniendo en auxilio del necesitado. Pelea por nosotros nuestras batallas. Y esa es la imagen que Dios plasmó en nosotras como mujeres. Cuando nosotras mostramos amor, cuando nosotras mostramos compasión, cuando nosotras se nos mueven las entrañas, cuando vemos una necesidad, un dolor, una necesidad de que vengamos a ayudar, estamos mostrando la imagen de nuestro Creador como ayudador. Entonces, una mujer como ayudadora defiende a los suyos, pero no sale en marcha necesariamente con pancartas y a vociferar y a reclamar derechos. No, defiende de rodillas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son las mismas del mundo. Esta mujer defiende, mira al desvalido y lo acoge. Sostiene al débil, al necesitado. Dice el Salmo 144 que esta mujer sostiene como las columnas labradas, como las de un palacio. Ayuda al pobre, ayuda al huérfano, protege del mal, cubre en oración a su familia y a los que no son su familia, que necesitan, los que están enfermos, libra de angustia. Cuando alguien tiene esa angustia, ven, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Yo quizás no puedo hacer nada, pero yo voy a clamar a Dios por ti. Rescata al débil, al pobre, al menesteroso, brinda consuelo. Así que si hasta aquí tú has creído que ser ayuda idónea es una posición inferior, en realidad lo que no tenemos es el lenguaje bíblico correcto. Eso es un lugar que se necesita fortaleza.
Ser ayuda implica gran fortaleza porque es la imagen de Dios como ayudador plasmada en nosotras. Y les voy a decir algo, se necesita más fortaleza para venir a ayudar a los demás y pensar en los demás y estimarlos como superiores a nosotras, que para hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, y pensar solo en mí. Y esa es la tendencia natural de nuestro corazón, yo. Despojarme de eso es asemejarme a Dios como ayudador. Poder abrazar eso es reflejar la imagen de Dios en nosotras. Ese es nuestro diseño. Entonces, no nos ofendamos cuando nos dicen que somos ayuda, y ayuda idónea de nuestros esposos, porque en ese relato, ¿verdad? Está la unión del matrimonio de un hombre y una mujer, y claro, una mujer es ayuda idónea solo de su marido, pero sí es ayuda en múltiples facetas, de múltiples lugares donde Dios la coloca, en su casa, en la iglesia. Una mujer de fortaleza es una mujer que lleva el diseño divino, que se arrodilla para orar, que sostiene, que protege, que rescata con armas espirituales. Y déjenme decirles que nacemos con ese diseño. Porque si tú piensas que ese diseño solo se activa si tú te casas, entonces es como si Dios nos hubiera creado en una especie de limbo, que nacemos así esperando. Si llega ese príncipe azul, se activó el diseño. Y si perdí mi esposo por alguna razón, entonces se desactivó el diseño y vuelvo a quedar sin diseño divino. No, nosotras nacemos con ese diseño, morimos con ese diseño, seremos mujeres por toda la eternidad. Porque en el cielo, cuando tú lees Apocalipsis, tú ves que hubo una gran multitud de hombres y mujeres que alababan a Dios y al Cordero. Entonces nosotras vamos a ser mujeres siempre, los redimidos del Cordero. Y ese diseño, entonces, lo reflejamos en todas las etapas de nuestra vida. Eso sí varía, las etapas de nuestra vida, los diferentes roles que en su providencia Dios nos conceda vivir. Soltera, casada, hija, esposa, madre, amiga, hermana, abuela, tía. Eso va a variar como un abanico y las mujeres somos todas diferentes. Y como les decía, si estamos casadas, somos ayuda y complemento de nuestros esposos. Pero no es necesario estar casada para ser ayuda, porque ayudamos en el hogar, en la iglesia, en los lugares de trabajo y donde se necesita. Siempre aparece una mujer que quiere venir a ayudar. El peligro a veces es que queremos ayudar tanto, que queremos entonces entra nuestro pecado y somos controladoras. Y queremos saber todo lo que el otro tiene que hacer y queremos controlarlo, queriendo ser ayuda. Y la Biblia tiene directrices claras en ese aspecto para el hogar y para la iglesia. O sea que yo en la iglesia me sujeto. Todos nos sometemos unos a otros. Efesios dice que todos estamos sujetos unos a otros y eso es parte de estar llenos del Espíritu Santo. Pero de una manera especial, la mujer casada se somete a su marido y de una manera especial también nos sometemos a las autoridades en la iglesia, a los pastores, a los diáconos. Dios ha puesto en esas dos esferas autoridades específicas donde venimos y nos sujetamos. Entonces, nacemos con ese diseño estampado y toma diferentes funciones en las etapas diferentes de la vida. Pero la otra cosa que vemos ahí en Génesis 2 es la autoridad y sujeción. Como yo les decía, nuestro Dios es un Dios de orden. Y no porque hubiera superioridad e inferioridad, sino porque hay un orden. Él estableció que el mundo y los seres humanos nos desenvolvamos con orden y para eso debe existir autoridad y obediencia, sujeción a las autoridades establecidas. Pero si hay un concepto de hoy en día que está rechazado y que rechina a los oídos de nosotras como mujeres, es ese. Muchas mujeres no quieren ni oír esa palabra. Someterme, ¿qué? Es como de la era de los dinosaurios. Sujeta. ¿Pero y de qué? ¿De dónde? ¿De qué planeta te sacaron a ti? Y la mayoría cree que la sujeción se originó con la caída, que producto del pecado, entonces las mujeres quedamos sujetas a los maridos. Pero no es así. Como les decía, Efesios 5:21 dice que debemos someternos los unos a los otros y añade, en el temor de Cristo. Yo estoy primero sujeta a la autoridad de Dios. Y luego, porque estoy sujeta a Él, me sujeto a otras esferas de autoridad.
como la policía, la escuela, los maestros, a la dirección de la escuela, el gobierno. A ti no se te ocurre ir a un médico y el médico te dice, ahora usted se va a tomar esto, esto y esto. Y tú le dices, no, yo no me voy a sujetar a sus órdenes. No, tú simplemente lo tomas porque entiendes que es para tu bien. Entonces, el punto es que nosotras tenemos que reconocer que es la rebeldía interna que tenemos lo que hace que se nos levante adentro ese deseo de independencia, de autosuficiencia. Pero, como les decía, igual que ahorita, hablando de ayuda, hay dos esferas donde la escritura es clara en cuanto a esto. Pero, igual que con la palabra ayuda, nuestra palabra sumisión, el concepto, también lo tenemos malentendido. No se originó con la caída, ni siquiera se originó en la creación. La sumisión, el término, viene ligado a Dios mismo. Fíjense, Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y siendo tres personas, viven en perfecta armonía entre ellas. Y el Hijo, Jesucristo, mostró la sujeción perfecta al Padre. Cuando yo citaba hace un rato que yo no busco, yo estimo a los demás como más importantes, o que yo busco, busco a poner a los demás en primer lugar antes que yo. Eso es Filipenses 2. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y vino a la tierra y habitó en forma de hombre y murió la muerte de cruz para luego Dios darle todo lo que le dio de la redención y exaltarlo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Cristo dijo que Él vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, en la esencia misma de Dios, en la esencia misma, está esa sujeción del Hijo al Padre. Y vuelvo a recordarles que nosotras somos creadas a imagen de Dios. O sea, todo lo que Dios plasmó en nosotros es producto de su imagen, o sea, de su creación, de su diseño. Y oigan cuántas veces en 1 Corintios 15, 27 y 28 se usa la palabra sujeción. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 27 y 28 dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, van dos, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de estar sujeto a aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, el evangelio, mis amadas hermanas, existe y se sustenta en la sumisión de Cristo. Eso es lo que yo acabo de citarles, Filipenses 2, la belleza del carácter del Hijo de Dios, el más hermoso de los hijos de los hombres, con un espíritu manso, humilde, sujeto. Y esa es la imagen que nosotros tenemos de lo que es estar sujetas. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y tú y yo, creadas a imagen de Dios, casadas si estás casada, sujeta de manera especial a tu marido, tienes el privilegio de reflejar esa relación entre Cristo y la iglesia, que en última instancia es la razón por la que existe el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como al Señor, claro, queda exceptuado el pecado. Ahora, tengo que recordarles que este es el diseño original, el ideal en la mente de Dios, que quedó plasmado en su palabra para que nosotras conociéramos cuál era la intención de la mente de Dios. Ahora, tengo que aclarar también que estar sujetas no significa que la mujer es una esclava, no significa que la mujer no opina, no significa que el hombre es infalible.
Es un asunto de orden y de gracia, porque tenemos que volver a Génesis 1, 26 y 27. Fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra, iguales en valor, iguales en dignidad. Pero sabemos que hoy se nos invita a la independencia, a los derechos, al empoderamiento. Tú tienes que declarar, tú te tienes que empoderar, nos dicen, tú te tienes que poner los pantalones y decir las cosas como son. Pero esa no es la enseñanza de la Escritura. La sumisión es una estocada a nuestro egoísmo. Una joven soltera se sujeta a sus padres. En la iglesia sujetos a nuestros pastores. Es una relación entre iguales con roles y funciones diferentes. Y ese fue el diseño y la creación de Dios antes de la caída, donde todo lo que Él había hecho, como dice Génesis 1:31, era bueno y bueno en gran manera. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotras sabemos, estamos conscientes de que es obvio de que esa perfección no es la realidad en que nosotras vivimos y que hay distorsiones en el diseño, que existe el abuso en los roles, y en ninguna manera la palabra de Dios apoya que una mujer sea maltratada o abusada en nombre del diseño divino o de la sumisión o de ser ayuda. Pero cada caso es especial y debe ser tratado por las autoridades correspondientes. Y siempre decimos esto, porque si una mujer corre peligro, no debe jamás quedarse callada. Parte de ser ayuda es poder decir las cosas como son y buscar ayuda, porque nosotras no podemos ser vehículo para que otro siga pecando y nosotras esconder eso. Pero la verdad también es que todo lo torcido que está en el mundo no anula el diseño de Dios. Porque toda la verdad está en la Escritura y de Dios es la sabiduría y nuestra la confusión de rostro. Yo fui creada, yo soy mujer, creada mujer, diseñada por Dios para ser una mujer que muestre su diseño divino. Y aunque esa no es la realidad y nuestras propias vidas, nuestras luchas internas, nuestros pecados, todo lo que sentimos que hace guerra dentro de nosotras, miren, yo tengo, como les decía al principio, 40 años de casada y yo lucho a veces digo, wow, y todavía a los casi 60 años, todavía yo no puedo hacer lo que yo quiero. Y se levanta eso dentro de mí, pero tengo que volver y traer a mi mente la verdad de la palabra de Dios y decir, no, yo fui creada mujer y fui creada ayuda idónea y Dios me dio como complemento a este hombre. Es como si a cada una de nosotras, Dios tenía nuestro Adán y nos llevó y nos presentó, mira, este es tu Adán. Ya no serán, ahí se unirá el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuestros pecados y todo eso que sentimos nos dice que las cosas no están bien, que hay algo que anda mal. Y sufrimos y tenemos problemas en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, y hay dolor y hay abuso. ¿Y qué sucedió? Bueno, gracias a Dios y gloria a Dios que Génesis 3 nos dice qué sucedió. Y nos dice dónde está el problema. Y nos explica. Y entonces podemos entender, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos entender esa lucha que se levanta dentro de nosotros. Podemos entender que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, y dice, yo diría, y por una mujer, y por el pecado la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda esa necesidad y todo eso que se levanta dentro de nosotros nos grita, necesitas algo, necesitas un Salvador, necesitas un Redentor. Y nuestro Dios, que es misericordioso y compasivo, no se deshizo ahí mismo de Adán y Eva cuando pecaron, cuando violaron el mandamiento, desobedecieron, ella usurpó el rol que no le correspondía, sino que ahí mismo en Génesis 3 le hizo la promesa de un Salvador. Nosotras necesitamos el Evangelio. Y es hoy la mujer que conoce a ese Salvador, a Cristo Jesús el Señor, y que conoce el Evangelio, la mujer que puede mostrar esa imagen que fue rota con la caída. Y ustedes ven esas obras de arte valiosísimas que las restauran lo más posible cerca del original, pero no están como el original. Nosotras hoy, de manera imperfecta y con pecado remanente, podemos mostrarle al mundo la belleza del Evangelio, adornar el Evangelio, honrar la palabra de Dios. Pero recuerdan que comenzamos viendo, y yo me he encargado de recordarles, que comenzamos viendo la imagen de Dios.
ese concepto de la imagen de Dios, que portamos esa imagen, dañada por la caída, pero así como nuestro diseño llevamos esa imagen. Y esa imagen trasciende las edades, la cultura, los niveles educativos, las épocas, las etapas de la vida. Por eso ustedes están en Chile y podemos hablar de eso. Por eso tú hablas con una persona cristiana en Japón, que tú no hablas su idioma, y te lo traducen y entiende lo mismo que tú. Y te traducen uno de Medio Oriente y entiende lo mismo que tú. Porque esto trasciende, mis amadas, la Biblia, Dios trasciende las barreras, su palabra es poderosa, está viva, y su Espíritu Santo es sobrenatural y hace una obra que nosotros mismos no podemos entender en nuestra mente y en nuestros corazones. Y este diseño no va a lucir igual en todas las mujeres. Nosotras las mujeres somos todas diferentes y nuestro Dios es el Dios de la diversidad. Porque lo bello de esto es que no es un ministerio de clonación. Yo no estoy llamada a clonarlas a cada una de ustedes, a la idea que yo tengo en mi cabeza. Los principios bíblicos sí son los mismos, pero la aplicación de esos principios va a variar de acuerdo a la edad, a la etapa de la vida y a lo diferentes que somos las mujeres. Pero lo que sí tenemos que estar clara es que vamos a nadar como el salmón contracorriente para poder implementar estos principios con la ayuda del Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Y es un viaje que va a durar toda la vida, que va a tener muchos retos, pero las animo porque no estamos solas. Hay una gran nube de testigos, de mujeres que ya corrieron esta carrera en el pasado, de otras que la están corriendo ahora mismo y otras que hasta que Cristo vuelva van a correr esta carrera y van a llegar a la meta porque la victoria ha sido asegurada, porque no, con nosotras corre nuestro capitán. Y ese concepto de la imagen de Dios, que si tú eres como yo, y si somos honestas, es como un poco abstracto, es como difícil. A veces tú dices, wow, la imagen de Dios, pero si Dios es espíritu y no tiene cuerpo de hombre, ¿y cómo yo puedo? Hay atributos comunicables, atributos no comunicables. Como Dios conoce lo limitadas que somos. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Y dice Juan capítulo 1, ese verbo que era eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Colosenses nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Dios quiso poner todo su ser en Cristo para que nosotros lo viéramos, lleno de gracia, de humildad, de mansedumbre, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 3:18? Y lo voy a poner femenino, pero nosotras todas, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformadas en la misma imagen de gloria en gloria. En la medida en que nosotras contemplamos al Señor Jesucristo, en la medida en que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, a Dios, en las páginas de su sagrado libro, que nosotras tenemos una relación de intimidad con Él, que nosotras dejamos que esa palabra vaya a nuestra mente, nos renueve y llegue a nuestros corazones y transforme a nuestras vidas. Nosotras estamos siendo transformadas en esa imagen de Génesis 1, 26 y 27, que no va a ser perfecta nunca, que es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. A mí me gustaría que ya esa semejanza hubiera sucedido y ya estuviéramos en la presencia del Señor. Pero no hay atajos, pero es seguro, porque sus palabras, recuerden lo que les dije al principio, el Salmo 145 dice que Dios cumple todas sus promesas. Y ahí, este texto de 2 Corintios dice que somos transformadas en la misma imagen de gloria en gloria al contemplarlo a Él en ese espejo. En ocasiones me miro y pienso, oh Señor, pero yo misma no me soportas. ¿Cómo me soportas tú? Qué feo lo que veo en mi corazón. Qué feo lo que sale de mí. La envidia, el egoísmo, el querer el primer lugar, el orgullo, la arrogancia. No me parezco a Jesús, no amo como Jesús ama, no me someto como Jesús se somete.
No me parezco a Él, pero ¿qué puedo hacer? Tenemos un Dios perdonador de primera, segunda, tercera oportunidad, de cuarta, quinta. No importa lo hondo que nosotros caigamos, dice su palabra, que tenemos un abogado en los cielos, que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, todos tus pecados han sido perdonados. Así que continúa corriendo. Continúa contemplando esa imagen, renovando tu mente, mirando a Jesús. No pongas los ojos en ti mismo. Un autor de hace muchas generaciones dijo, por cada mirada que te eches a ti a tu pecado, mantén la mirada en Cristo tu Salvador 10 veces. Así que yo te animo. Aférrate a Cristo, aférrate a su palabra y corre esta carrera con los ojos puestos en Jesús, porque esta carrera ya la tenemos por delante, está trazada para nosotros. Y corriéndola con los ojos puestos en el Señor, como les decía, ya podemos asegurar la meta. Despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos hasta ese día en que estemos cara a cara con ese que ama nuestras almas. Y a Él sea la gloria y a Él sea todo el honor, porque solamente Él lo merece. Muchísimas gracias por su oído, por su paciencia. Vamos a orar y luego le paso la palabra, ¿verdad?, a Camila y a Edith para que sigamos con la reunión. Oremos, mis hermanas. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara y tu enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que instruyen. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado en oscuridad. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por habernos hecho mujeres. Gracias, Señor, por el privilegio de ser mujeres, de ser dadoras de vida. Gracias por habernos perdonado, por la promesa de Cristo, de tu evangelio, ahí mismo en las primeras páginas de tu escritura. Gracias, Señor, por habernos hecho ayuda idónea si tenemos esposos, pero ayuda como tú eres ayudador de tu pueblo. Pon en nosotros el amor y la compasión de Cristo hacia nuestros semejantes. Pon en nosotros el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y gracias por habernos puesto bajo autoridad en sujeción, Señor, porque es una protección para nosotras. Gracias porque no andamos como chivos sin ley, Señor. Gracias porque no andamos independientes y autónomas, Señor, sino que primero nos sujetamos a ti y luego anhelamos sujetarnos a las autoridades que tú has puesto, Señor, porque todo lo hiciste para tu gloria y para nuestro bien. Toma esta palabra, Señor, y haz tú lo que nosotras no podemos hacer, que es aplicarla a nuestras mentes, a nuestros corazones y transfórmalos para que nosotras podamos adornar en todo tu evangelio y vivir para la gloria de tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Muchas gracias, hermana Patricia, por compartir la palabra de Dios a nosotros, porque su palabra nos hace libres. Conocer la verdad del Señor nos hace libres. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que vamos a leer algunas de las preguntas y nuestra hermana Patricia va a responder. La primera pregunta dice: mi esposo es cristiano, pero no asume su rol de cabeza de hogar, sobre todo en el área espiritual. ¿Cómo puedo incentivarlo de forma sabia a cumplir su rol sin que se sienta hostigado o presionado por mí? Es muy buena esa pregunta. Lo que sucede, volviendo atrás al relato, no lo vimos porque era Génesis 3, que es lo que sigue luego, ¿verdad? La caída, la tentación. Es muy importante que nosotros veamos en ese relato de Génesis 3, donde todo era perfecto, esta mujer, Eva, ¿verdad?, escucha otra voz y se deja tentar. Y una de las cosas terribles que ella hizo no fue solo tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que había una prohibición expresa, sino usurpar el rol que no le correspondía. Es muy importante para nosotras no ser pragmáticas. ¿Cuándo yo soy pragmática? Bueno, para que sucedan las cosas, entonces esto es lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. No, yo tengo que saber cuál es mi rol y dejar el espacio a que muchas veces, por dejar que mi esposo tome la iniciativa,
no se hagan ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que muchas veces hay mujeres que vienen y me dicen, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Tú sabes que quizás Dios quiere ahora mismo que no se haga y que suframos la consecuencia de que no se haga, para que realmente tu esposo pueda abrazar lo que tiene que abrazar. Porque si tú todo el tiempo vienes y vienes, como decimos aquí, como un pie de amigo, él sabe que las cosas se van a resolver. Y hay mujeres muy eficientes, muy inteligentes, que resuelven todo, pero esto no se trata ni de inteligencia, ni de fuerza, ni de sabiduría, esto se trata del rol que Dios nos asignó. Y Dios quiere que el hombre sea líder, y Dios quiere que el hombre sea cabeza. En el área espiritual, todo depende porque una mamá puede instruir a sus niños en los caminos del Señor. Tenemos el ejemplo en las escrituras de la mamá y la abuela de Timoteo, de Loide y de Eunice, que tenían un papá, él tenía un papá griego. Y sin embargo, Pablo le dice, mira Timoteo, tú sabes de quién tú aprendiste. O sea, estas mujeres no dijeron, ay, pero este papá no lo va a instruir, yo no lo voy a instruir. No, lo que uno tiene es que en el momento que el papá está presente, dejar el liderazgo al papá, pero el día tiene muchas horas y muchos momentos donde esa mamá sí puede rodear con la palabra de Dios y con la instrucción espiritual a esos hijos. Pero es muy importante preservar el orden bíblico de que el esposo es cabeza, el papá es cabeza, la mujer viene en sujeción, porque es que la relación es lo que representa el fin último del matrimonio, que es Cristo, la iglesia. O sea, hay mucho en juego, más que simplemente librarnos de algo que nos vamos a librar porque yo lo resolví. Pero a veces hay que estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Y eso cada caso es particular, porque hay consecuencias más graves que otras y hay cosas que nosotros no estamos dispuestas a dejar que sucedan. Pero parte de la tentación nuestra como mujeres es llegar y resolver eso que Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo creo que muchas veces nosotras creemos que somos como Dios, que sabemos el bien y el mal y con una buena intención entramos a resolver el asunto. Cuando es mejor guardar silencio, mantenernos en nuestro lugar, aunque tengamos que amarrarnos a la silla y esperar y no contestar rápido, y porque muchas veces los hombres contestan más lento, piensan más lento, y nosotros somos rápidas en resolver, pero es que Dios quiere que sean ellos que tomen la iniciativa y el liderazgo, y muchas veces nosotras los coartamos. Amén. Acá hay otra pregunta, y dice, como mujer cristiana, ¿puedo sentirme identificada con el movimiento feminista? Bueno, el asunto está en que el origen del movimiento feminista tuvo cosas buenas que buscaba, reivindicaciones que buscaba, el derecho al voto, igualdad en algunas áreas, pero el movimiento feminista es anti Dios, es anti todos los valores que Dios dice, es anti todo lo que yo les acabo de decir que enseña la palabra de Dios. Es liberar a la mujer de su papel de esposa, de su papel de madre, de cualquier sujeción a cualquier autoridad del sexo masculino. O sea, ellos identificaron un problema, que puede ser un problema real, el problema del abuso, el problema del dolor, el problema del maltrato. Cuando eso se originó, se encuestó a las mujeres acerca de su descontento y de su insatisfacción en el hogar y en la criando los hijos y siendo esposa. Y claro, si tú pasas una encuesta aún entre mujeres cristianas, claro que hay insatisfacción, dolor y muchas otras cosas porque vivimos en un mundo caído y no hemos sido glorificados, somos dos pecadores unidos en matrimonio, pero el movimiento feminista ataca todo lo que Dios defiende. Entonces, yo lo que animo es a estudiar un poquito más. Hay charlas sobre esto, aún en Aviva Nuestros Corazones, que en la misma conferencia de Arraigadas de este marzo, que vi que cantaron la canción al inicio de la charla de Mary Cassian es del feminismo, y hay otras en la página web de Aviva que son muy buenas, y hay libros también. Este libro, yo les comentaba que les quería recomendar, este libro tiene varios capítulos, Mujer Verdadera 101, Diseño Divino, tiene varios capítulos que traen mucha luz sobre el feminismo, y es una filosofía, está en todas partes. Querrámoslo o no, hemos sido afectadas, hemos sido muy afectadas. Quizás una persona
no importa la edad que tú tengas, ya para los años que el feminismo tiene, es como una solución endovenosa, que poquito a poquito, gotita a gotita, nos ha influenciado a todas. ¿Quién no se ha visto pensando, ay, yo voy a hacer esto porque yo no voy a dejar que nadie me gobierne, que nadie haga esto por mí? Muchas tenemos muchas ideas feministas. La diferencia la hace en que una mujer cristiana también está llena de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te dice, no, eso no es la forma correcta de pensar. Dios no dice eso, Dios no lo dice así. Y nosotros debemos ir, como dice la Escritura, a la ley, al testimonio. Entonces, todas tenemos que guardarnos de no dejarnos llevar por esa corriente, porque esa corriente está ahí y nos influencia a todas, a todas, a todas. Amén. La No sé siguiente pregunta. Si hay algo que quieren añadir de la pregunta, si no queda claro, me lo pueden decir y yo trato de aclararlo un poco más. Si puedo, claro. Perfecto. Hay una pregunta que dice, si mi marido me maltrata, ¿debo sujetarme a él como enseña la Biblia? ¿Existe un límite para aquello? Sí, yo lo mencioné. El maltrato no está dentro del plan de Dios. El maltrato debe ser, maltrato, sobre todo maltrato físico, eso debe ser denunciado, en este caso es a la iglesia y a las autoridades correspondientes, porque aguantar y soportar un maltrato físico es permitirle a un hombre, creyente o no, no debería ser creyente, pero no debería decir que es creyente, pero permitirle a un hombre ejercer su autoridad de forma despótica y de forma poco bíblica. Y en nuestro rol de ayuda idónea, una de las cosas más importantes que puede hacer una mujer para ayudar a un hombre es no taparle su pecado. Es decir, mira, tú necesitas ayuda, vamos a buscar ayuda, necesitamos que nos guíen. Y si esa mujer tiene que ir inclusive aquí en República Dominicana, ¿verdad? Mi esposo, que es consejero bíblico, como pastor y como consejero, si tiene que decirle, usted va a las autoridades y pone una denuncia, la tiene que poner la mujer. Porque ya nosotros sabemos y existen muchos casos de que el abuso puede llegar hasta asesinato, Dios libre, pero sí ha llegado. Y nosotros conocemos casos. O sea, y con eso no se transige, eso no es sujetarse, eso no es el sometimiento que dice la Biblia. El sometimiento que dice la Biblia, Dios protege a la mujer, la cuida como vaso más frágil, con un liderazgo amoroso, un liderazgo bíblico. Ahora sí. Ahora sí. Aquí otra hermana pregunta, cuando existe abuso psicológico constante hacia una mujer, ¿hasta qué punto se debe esperar? ¿A que Dios haga un cambio real en el hombre? Me imagino que acá se refiere a hasta qué punto, si es que la mujer cristiana puede llegar al divorcio, incluso por dichos abusos psicológicos. Bueno, fíjate qué pasa, las preguntas son más generales y cada caso, cuando hay casos así, esos casos tienen que ir a ayuda particular, donde el caso se ventile más, donde puedan haber otros puntos que lleguen, ¿verdad? En una consejería con el pastor de uno en uno. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué es abuso psicológico? ¿Hasta dónde? O sea, la Biblia, el divorcio, la palabra de Dios, fíjense. Dios siempre quiere, voy a ir todavía más atrás, el cristianismo es una religión de perdón. Dios siempre es glorificado en el perdón, pero para que haya perdón tiene que haber una persona arrepentida de su pecado, ¿verdad? Confesando su pecado y pidiendo perdón. Entonces Dios siempre quiere que un matrimonio se preserve y se perdone, porque sabemos que Dios odia el divorcio. O sea, por la dureza de nuestro corazón, Moisés lo permitió y la Biblia da algunas cláusulas que tienen que ver con el adulterio, cuando ese pacto se rompe. Ahí no está ese acápite de abuso psicológico. Yo sí creo que Dios quiere, por ejemplo, que una mujer, déjame buscar, yo voy a buscar Primera de Pedro 3, porque estos temas que estamos viendo muchas veces tienen que ver con maridos inconversos. Primera de Pedro 3 nos dice, un momentito.
viene hablando de tratos injustos, ¿verdad? Viene hablando de los criados que estaban con amos difíciles, viene hablando de tratos, de cómo sufrir injustamente y de cómo nosotros, como Cristo, muchas veces no reclamaba su derecho, sino que dice, aun cuando no se halló engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga justamente. Entonces, en ese contexto dice, asimismo vosotras mujeres, o sea, está hablando de que puede haber un trato injusto. No estoy hablando de abuso físico, estoy hablando de un trato injusto, o sea, de una mujer que sufre, porque no lo podemos poner de otra manera. Un matrimonio donde me vienen diciendo que Cristo, porque dice en los versículos anteriores, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces así dice que estas mujeres que tienen esposos inconversos deben estar sujetas a sus maridos, para que los que no creen a las palabras sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa, y que el adorno no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero ahí mismo invita a los maridos a vivir con las mujeres sabiamente, dándole honor como vaso más frágil. Entonces, una pregunta que se responde aquí es muy general. Cada caso esa mujer debe ser guiada, porque el sufrimiento es real en este mundo. Como las chispas se levantan para volar al aire, así nace el hombre para la aflicción. Cuando nosotros sufrimos, es como dice Primera de Pedro al principio de esta carta, si es necesario, Dios dice que si es necesario, nosotros vamos a ser afligidos en diversas pruebas. El sufrimiento tiene un propósito con la persona que me está haciendo sufrir y conmigo que estoy sufriendo, porque no escapa a la soberanía de Dios. Pero hay grados y hay grados, ¿entiendes? De sufrimiento. Lo que yo no puedo hablarte lo que yo no puedo hablar es del divorcio, eso no está permitido, pero en un tiempo, con una guía espiritual de vida, si tiene que separarse, si tiene que buscar consejería regular, visitas regulares donde el pastor para ir creciendo, un deseo de ir cambiando esas áreas. Y definitivamente estas son cosas que nos llevan de rodillas delante de Dios, a clamar a Dios, porque Dios es poderoso para cambiar el más duro de los duros pecadores, como hizo con el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia y lo terminó haciendo el gran apóstol Pablo. Pero yo reconozco que son situaciones difíciles y duras, donde hay que buscar el rostro de Dios en oración y en ayuda, porque Dios no nos ha dejado solas, nos ha dejado con autoridad espiritual correspondiente, y también hay mujeres ancianas en la iglesia que pueden caminar con esta hermana, con mujeres de peso, mujeres piadosas que pueden sostener a esta hermana y ayudarla a caminar por ese camino. Amén. Justamente usted mencionó las casadas cristianas que son casadas con inconversos, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta, dice, me cuesta someterme a él debido a que es inconverso y que no compartimos los mismos valores. ¿Qué me aconseja? Eso no tiene, lo que pasa es que el someterse no depende de si él es cristiano o no. El someterse era lo que hablábamos, la posición, o sea, matrimonio, esposo, esposa, se complementan, la esposa se sujeta al marido, el marido ama a la mujer con amor sacrificial. Él no me ama con amor sacrificial, él no es cristiano, él no tiene los mismos valores. Probablemente quizás tú te convertiste después de haberte casado, pero ahora tú te puedes ganar, eso es lo que dice Primera de Pedro 3, guardando sin hablar, con tu conducta casta, respetuosa, con ese adorno interno, tú puedes ganarte a ese hombre. Tú puedes ganarte ese hombre para Cristo. Y eso tiene un gran valor.
él no va a tener los mismos valores que tú si no es cristiano, porque él está muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios te ha dejado en tu propia casa el primer paso de evangelismo, el primer inconverso que tú quieres que se convierta, el primer prójimo que tú tienes que amar. O sea, tú tienes ahí un gran taller como de oración y de predicarle. Y yo vuelvo y digo, eso no es sencillo. Cuando yo lo digo así, tengo que decir, así dice el Señor, porque yo sé que no son situaciones fáciles. Y no es fácil estar casado con un hombre inconverso, pero también yo he visto muchas veces mujeres fieles y que se mantienen fieles al Señor, porque hay veces que tiene que mantener una postura por su Dios, por la verdad bíblica, porque Dios nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo me voy a sujetar a este hombre en lo que no sea pecado, porque lo que pasa es que el someterme me va a molestar, sea el cristiano o no. El someterme es algo grande, mis hermanas. Miren, yo he compartido esto antes. Yo me crié en un hogar donde yo vi a mi mamá sujeta a mi papá. Y yo creía que eso yo lo tenía resuelto. El día que yo me casé vestida de novia, mi papá, sus últimas palabras conmigo fueron: Pati, hasta hoy te goberné yo. De mañana en adelante te gobierna Eduardo. Y nosotros no éramos creyentes, o sea, bíblicos. Mi papá no sabía que me estaba diciendo lo que la Biblia dice. Él me estaba diciendo lo que él sabía de su crianza. O sea que cuando yo me caso, yo digo, bueno, esta yo la sé. Yo la tengo, ya yo sé que yo no vivo sin ley, yo vivo bajo autoridad. Y sin embargo, hace poco tiempo, hace como 2 años, Dios me mostró cuán opinadora yo soy y cuán voluntariosa yo soy. Yo lo digo a tono de chiste, pero yo no sé si ustedes en Chile conocen el béisbol, las reglas del béisbol. Que Dios me tuvo que hacer 3 strikes y poncharme para sacarme del juego y mostrarme cuán poco sumisa yo soy. Claro, si vamos a comprar una casa, claro que yo hago lo que Eduardo dice. Si vamos a comprar un carro, claro que yo hago lo que Eduardo dice, pero en la cosita pequeña de la casa donde él me dice, Pati, haz tal cosa, yo hago lo que yo quiero. Y eso, oigan lo que me pasó. Mi hijo me regaló un teléfono de estos inteligentes y me dice, Eduardo, vamos a ponerle en la cubierta a la pantalla para que no se te rompa. No habían en la tienda. Y cuando llegaron, yo le dije, no quiero ir a la tienda a poner eso. Pues miren, se me cayó el teléfono y se quebró la pantalla. Pero yo hasta ahí no me doy cuenta de nada. Yo, ay, qué pena, se quebró la pantalla. Luego, llegaba Nancy DeMoss, que es la persona con quien yo trabajo, de quien yo hago la voz en Aviva Nuestros Corazones, a República Dominicana, y ellos venían, ella y su esposo y unos amigos, al norte de la isla. Y nosotros duramos días debatiéndonos si dormíamos allá o si íbamos y volvíamos el mismo día, porque venían en un barco de esos cruceros que uno los pasea durante el día y ellos se van. Pues cuando finalmente decidimos que íbamos y volvíamos el mismo día, y cuando estamos en la puerta, casi saliendo, me dice Eduardo, yo quiero que tú me lleves una muda de ropa. Yo no sé si ustedes dicen así allá, una muda de ropa es como un cambio de ropa. Y yo le digo, Eduardo, pero si parte de que nos vamos el mismo día y regresamos el mismo día, lo bueno de eso es que no tenemos que cargar con nada. Ok, yo pude haberle dado mi opinión, pero él hizo una petición. Yo lo que simplemente tenía que hacer era cogerle su deseo, pero yo no lo cogí. Y en la puerta me dijo, trae dinero en efectivo. Y yo le dije, tenemos suficiente efectivo, además en todas partes cogen tarjeta de crédito. Miren, mis hermanas, llegamos a Puerto Plata. Estábamos parqueados esperando que llegaran, que salieran. ¡Ay, ahí vienen Robert y Nancy! ¡Míralo, ahí vienen! Y dice, Eduardo se baja del carro a buscarlos. Miren, abrieron las compuertas de los cielos y cayó un aguacero como de manguera de bomberos. Así fue. Eduardo se montó en el carro, ensopado, así, mojado, que yo podía exprimir la ropa. Y yo pensaba dentro de mí, la ropa, la muda de ropa. Y yo le hacía así y no decía nada. Y este hombre, gloria a Dios por su piedad, no me decía nada. No me dijo nada. Yo te dije que me trajera. Y me venía el versículo, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y yo decía, en todo. Él nada más me pidió que le trajera una ropa. Pero yo, como soy muy fuerte, muy opinadora, hice lo que yo quise. Pero no se queda ahí la historia, salimos, él se secó en el camino y llegamos a comer. Cuando a la hora de pagar, no teníamos el dinero.
Y gracias a Dios comimos con otros hermanos de Santiago, de otra ciudad, y nos prestaron el dinero. Y yo tuve que decir en la mesa, señores, perdónenme. Yo he sido una mujer insensata. Este pobre hombre me pidió que trajera efectivo y yo, de obstinada, no lo traje. Dios tuvo que darme 3 cosas, una detrás de otra, para yo darme cuenta que esa es mi tendencia. Mi tendencia, yo no era sujeto a nada, mi tendencia es que se haga mi voluntad, y en las grandes no me puedo salir con la mía, pero en las pequeñas trato de hacer lo que a mí me parece. Y lo grande es que yo compartí esto en Argentina, y una hermana, que ellas hicieron una conferencia, decía ella, mira hermana Patti, déjeme contarle lo que me pasó esta mañana. Esta mañana yo me vestí, porque el punto no es si es correcto, si yo tenía razón o no, es que Dios quiere ver mi disposición a sujetarme a este hombre que Él me ha puesto como ayuda, como bajo autoridad, en cosas tan sencillas, de simplemente complacer. Y esta hermana me dice que ella se viste y le dice a su esposo, ella iba para el Congreso, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo? Y él la mira y le dice, wow, y con esos zapatos tan altos. Y ella le dice, hijo, es que tú no sabes de esto. Estos son los zapatos que me combinan. Miren, ella llegó al auditorio donde era la conferencia y se cayó por las escaleras, que la cartera corrió, los pintalabios y todo lo que tenía dentro de la cartera se salió. Y luego entró al auditorio y se volvió a caer y llamó al esposo y dijo, mi amor, perdóname. Yo debí de haberme llevado de tu consejo, porque lo que pasa es que nosotras somos sabias en nuestra propia opinión. Y muchas veces creemos que por el tiempo ya que tenemos de casada y la relación que tenemos, creemos que estamos sujetas, cuando en realidad no es por ser inconverso, hermana querida, es por lo que hay en nuestro corazón que no nos sujetamos. Porque ni siquiera el mejor de los maridos, todas las directrices que va a dar van a ser correctas. O sea, el mejor de los maridos tiene un 80 bueno y un 20 malo. Yo puedo quedarme en el 20 y decir no me sujeto. Y aún a las buenas muchas veces no nos queremos sujetar porque no nos damos cuenta que Dios está haciendo eso para nuestro bien. Y tenemos ese germen de rebeldía y de hacer mi voluntad y de hacer lo que yo quiero. Así es. Es toda una lucha, es todo un desafío para nosotras las mujeres. Siguiendo con la misma temática, hay una hermana que pregunta, ¿qué pasa con la mujer que cumple doble rol? Una madre soltera en este caso, que cumple el doble rol, sí, tanto de hombre como de mujer con sus hijos. Sí, Dios viene a su lado. Cuando yo veo a una hermana así, yo le digo que Dios es por la razón que sea, Dios dice, así como veíamos que Dios es amoroso, compasivo, Dios suple tanto para ella. Dios es como el esposo que ella no tiene y el padre que esos niños no tienen. Pero ella sí tiene que estar muy cerca del Señor y cerca de la familia de la fe, porque la familia de la fe provee muchas veces cosas que ella no tiene como proveerle. Y en este caso me imagino que tiene que salir a trabajar y tiene que dejarlos en la escuela. Ella tiene que estar muy cerca del Señor, pero recordarle siempre que Él es ese esposo y Él es ese padre para esos niños. Y Él se va a mostrar fiel porque Él lo ha dicho. Y Él es muy amoroso, muy compasivo y está bien cerca de ella para ayudarla. Y aún en su ausencia, Él cuida de ellos y cuida de ella con una ternura especial, porque ese es nuestro Dios. Amén. Qué hermoso. Aquí hay una chica joven que pregunta, soy joven y sinceramente me cuesta aceptar lo que la Biblia dice en algunos versículos acerca de la mujer, ya que los encuentro fuera de época y constantemente lucho en mis pensamientos porque también quiero agradar a Dios y entender su palabra. ¿Qué puedo hacer? Es así. Qué bueno que tú eres honesta contigo misma, porque eso es así. Es normal que tú luches con esas verdades. Es normal que tú batalles con esto, porque si tú eres joven, como tú dices, tú has vivido, tú has crecido en un mundo que ni siquiera tienes lo que se veía que yo contaba de cuando yo era una niña, de cómo yo crecí. Ahora, que tú tienes que conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Dios, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su verdad es eterna. Su palabra, el cielo y la tierra, dice la Escritura, pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde caerá hasta que todo se haya cumplido.
Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un pasaje de la Escritura, nosotros tenemos que ver el contexto. Hay cosas que están en un contexto específico con un significado específico. Y quisieron quizá decir una cosa para ese momento, pero el principio es eterno. El principio trasciende la cultura, las épocas, las edades. Y Dios es el que ilumina nuestros ojos para que nosotros veamos las maravillas de su ley. No es solamente leer la palabra, es conocer a Dios, es conocerlo a Él. Que tú puedas decir, yo conozco a Dios, yo conozco a mi Padre Celestial. Y cuando tengas duda de algunas cosas, buscar una mujer madura, una mujer mayor. Ese texto de Tito capítulo 2 de las ancianas y las más jóvenes, eso no está por casualidad ahí. Eso es un mandato. La sana doctrina es predicada desde el púlpito en la iglesia, pero esa sana doctrina se evidencia en la vida de las mujeres cuando la mujer anciana se acerca a la joven y la joven a la anciana y juntas crean una relación donde esa mayor, por ejemplo, una de las cosas que una mujer anciana ayuda a una mujer joven es a tener una mente prudente. Una mente prudente es una mente en su sano juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la joven y la misma anciana perdemos el sano juicio, perdemos la claridad, porque era lo que yo les decía, recibimos mucho bombardeo, no en vano, Romanos 12 dice, lo voy a citar tal cual lo dice la palabra de Dios. Cuando dice, un minutito, lo estoy buscando aquí en la Biblia. Cuando dice Romanos 12:1, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que nos ha dado, dice, así que por todo eso que Dios ha hecho, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjate, es un sacrificio, como esos corderos del altar, pero este sacrificio está vivo. Yo me pongo, Señor, en tu altar. Enséñame lo que tú estás diciendo en tu palabra. No me deje que mis opiniones y todo lo que el mundo me venda prevalezca sobre tu verdad. Mientras yo hablaba, yo cité cuando dice, nuestra es la confusión, de Dios es la sabiduría. Y fíjense lo que dice, no os conforméis a este siglo, no se dejen amoldar a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la verdadera batalla espiritual se libra en la mente, en llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice que así vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es buscar esas cosas que te chocan. Es real que nos chocan. Porque en un mundo que reclama independencia, como yo hoy vengo y te digo, sujétate. En un mundo que reclama tus derechos, como yo te digo, sé humilde y busca el bien de los demás. O sea, el cristianismo es contracultura. Pero ahí es que tú tienes que coger esa verdad que te molesta y llevársela quizás a una anciana o buscar tú misma en la Biblia y decir, no, Señor, yo voy a ondear la bandera blanca de rendición. Hay un librito de Nancy DeMoss que se llama Sin Rendición. Hay una trilogía que se llaman Quebrantamiento, Rendición y Santidad. Y es ondear esa bandera y decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú dices. Pero para eso se necesita autonegación, morir a uno mismo y que el Espíritu de Dios que está en nosotras nos lleve a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, librando esa batalla aquí, en nuestra mente, con la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Él. Él es el único lleno de gracia y de verdad. Y quizás hay algo que tú estás viendo y tienes un error y te ayudan a verlo con más claridad, pero quizás es así mismo como tú lo estás viendo. Porque nosotros no somos del mundo, no actuamos como el mundo, somos diferentes. Y eso es así. Eso es así. Así es. Así es. Ya estamos en las últimas preguntas, así que vamos a decir las siguientes, son las siguientes. Dice, estoy casada, soy fértil, pero mi esposo y yo no deseamos tener hijos. ¿Nuestro pensamiento es contrario a lo que Dios quiere? Sí, es contrario al que Dios quiere. Si la respuesta fuera así, sí, solamente, pero yo te voy a decir por qué. Los hijos, dice la Biblia, que son un regalo de Dios, que son una herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Fruto de estima el fruto del vientre, o sea, algo de estima, de gran valor el fruto del vientre. Y que es bienaventurado, dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos. Pero más que eso,
La unión de un hombre y una mujer, cuando dice serán una sola carne, en todos los sentidos, espiritual, material, emocional, lo culmine es ese niño que va a venir de esa unión. Y como creyentes, nosotros estamos llamados a pasar a la siguiente generación el legado de la fe. Cuando Dios se manifestó a Abraham, le dijo, porque yo sé que tú vas a decirle a tus hijos después de ti, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Y cómo vivir para la gloria de Dios. Entonces, no se trata de mí. Yo les voy a leer esta cita de Susan Hunt. No se trata de mí, no se trata de ti, es una historia más grande. Es una historia donde tú puedes dejar un legado a una generación siguiente que va a llevar la antorcha de la fe, que va a ser un testigo de la fe, con otro grupo de personas que están corriendo esta carrera hasta que llegue, que venga nuestro Señor o que lleguemos a la gloria. Dice Susan Hunt en uno de sus libros, la historia es la historia de la redención. Es una historia mucho mayor que yo. Yo no soy el personaje principal del drama de la redención. Yo no soy el punto principal, pero por la gracia de Dios, yo soy parte de ella. El papel que juego es parte de un todo. Yo te digo a ti ahora, a esta que hizo esta pregunta, si no es tu historia y es la historia de la redención, ¿qué más que tener hijos que cuenten esa historia y sigas por generaciones y generaciones? Porque es que ahora, si tú lees el Salmo 78, como una generación a otra le contará sus grandes hechos y sus portentosas obras. Dice, el papel que juego es parte de un todo. Es mucho más significativo tener una pequeña parte de esa historia que brillar como la estrella en mi propia e insignificante producción. Esta historia es una de dimensiones cósmicas que corre por toda la eternidad. ¿Voy a desempeñar mi papel con gozo y gracia? ¿O preferiré mi cortometraje insignificante y sin sentido? Y si tú te fijas en Génesis 1, cuando nosotros vimos el papel que Dios le dio a Adán y a Eva, en Génesis 2, el mandato fue fructificad y multiplicaos. Ese fue su primer mandato. Multiplíquense, reproduzcanse en otros seres a imagen de Dios, que den gloria a Dios. Y cuando Eva peca, que Dios la restaura, ¿verdad? Y Adán vuelve y le pone nombre. Eva quiere decir dadora de vida. Nosotras como mujeres tenemos el gran privilegio de dar vida física, claro, cuando llevas un hijo en tu vientre, pero también de dar vida espiritual a otros que nos rodean cuando compartimos el Evangelio de Cristo. Esa es la belleza de ser mujer, de ser madre, poder traspasar a otros ese legado de la fe. Amén. Vamos a hacer las últimas dos preguntas y esta tiene referencia a la soltería. Dice, soy soltera, profesional y constantemente recibo críticas por ser soltera de hermanas de la iglesia. Estoy en mis 33, pero agota. ¿Cómo lidiar con esas personas? Porque yo estoy tranquila esperando en Dios, pero no sé cómo lidiar con esas personas que me atacan constantemente. Yo me imagino que sí, yo sé que es difícil porque realmente eso es algo que no depende de ti, es algo que tu soltería, ¿verdad? Depende de que en la soberanía de Dios, Dios traiga la persona correcta en el momento correcto. Entonces, tratar con esas hermanas que te dicen así, sería decirles, ustedes no sé, de una en una o no sé cómo, porque sería bueno decirle, mira, cuando tú me dices eso, yo en realidad estoy tranquila y estoy esperando en Dios, confiada, pero cuando tú me dices eso, tú creas inquietud en mí y haces que yo quiera tomar las riendas de algo, que yo estoy descansando en Dios. Entonces, ese sería un caso casi es como una amonestación en amor a esas personas que te dicen, porque en realidad estar soltera o estar casada viene del Señor. Hay muchas solteras que quieren casarse, pero hay muchas casadas que quieren estar solteras. Al final no es estar casadas o solteras, es glorificar a Dios en la etapa que Dios me ha colocado, sabiendo que en su soberanía Él ha permitido lo que yo estoy viviendo en este momento.
Y sea soltera o sea casada, mi propósito y mi misión en la vida es glorificar a Dios. Y tú lo estás glorificando, tú estás en tus 33 años haciendo lo que tienes que hacer y esperando confiada y tranquila. Entonces yo exhortaría a que estas personas, es también como cuando una muchacha se casa y no tiene niños, que las mujeres a veces de una manera poco sabia le decimos, ¿cuánto tú vas a tener niños? ¿Y cuándo te vas a embarazar? Cuando tú no sabes si es que están luchando, que no puede tener. Entonces tú haces como una herida. No con una mala motivación, pero hablando sin realmente pensar que la palabra está hiriendo a la otra persona. Entonces yo creo que es bueno decírselo, porque esa persona va a crecer y lo que tú debes decir. Entonces si usted piensa así, me está diciendo esto, ore por mí. Si usted quiere, ore por mí, pídale a Dios que ese esposo que usted quiere que me llegue, si es la voluntad de Dios. Como última pregunta, también referente a la soltería, pero al noviazgo. Dice, hace un mes terminé una relación con una persona que quiero mucho. La relación la terminé porque no estaba segura si el chico, de la salvación de este chico, es decir, no estaba segura si era cristiano genuino. ¿Debería seguir teniendo contacto con él o cortar de raíz esta relación? Y esta es la última pregunta. Es que hay que saber, por ejemplo, lo ideal, si tú has sido íntegra y has dicho, no puedo seguir porque no sé si tú eres cristiano, lo ideal es dejar un espacio para que esta persona realmente, si va a buscar del Señor, si es cristiano, él arregle sus cuentas con el Señor. Y tú le puedes dejar saber, mira, en realidad yo prefiero que nos separemos por un tiempo, porque esto es un asunto espiritual y yo no quiero que mi cercanía contigo sea lo que te tiene atado a las cosas del Señor. Yo te amo para desear que tú seas salvo. Y para ser salvo, yo podría decir que soy un obstáculo en ese camino. Entonces vamos a separarnos. Y si Dios, al final de cuentas, lo vuelve a traer, amén. Pero yo creo que le hace bien a ti, que estás atada emocionalmente, para fortalecerte en la convicción que Dios te trajo, y a él para realmente examinarse y buscar ayuda espiritual del pastor o de alguien que lo guíe y diga, mira, realmente él no es cristiano, realmente tú eres cristiano, y llevarlo a Cristo, porque quizá lo que le falta es que lo lleven al Señor. Pero yo creo que sí, que es sabio separarse. Como tú dices, de una buena vez, no como enemigos, sino en amor. Por amor separarse, por amor al bien, porque el amor es buscar el bien de la persona amada. Amén. Damos muchas gracias, hermana Patricia, por este tiempo entregado a nosotras. Sí, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero muchas gracias por responder las preguntas de nuestras hermanas. Amén. Preguntas que están en nuestros corazones y que a veces nos inquietan y por mucho tiempo las guardamos y por temor probablemente al que nos dirán, dejamos que estén ahí inquietando nuestras vidas, pero es necesario siempre ir a la palabra del Señor frente a todas las inquietudes y buscar consejos también en las más adultas, ¿verdad? En mujeres que tienen mayor conocimiento y mayor experiencia. Así que muchas gracias por compartir de su experiencia y comprendemos y sabemos que el Señor la ha usado para hablar a nuestros corazones y desafiar también nuestras vidas. Muchas gracias. El privilegio ha sido mío. Quedo prendada de ustedes y a sus órdenes. Ya estamos conectadas, ¿verdad? Por WhatsApp, Camila, cualquier cosa. Las animo a buscar recursos que las ayuden a seguir en este caminar. Que amén. Dios la bendiga. Muchas gracias. Vamos a terminar este tiempo con una oración y vamos a invitar al pastor que termine orando este tiempo de mujeres, que también estaba acá atrás de bambalinas escuchando todo. Sí, atrás de nosotros. Así que estamos muy, muy contentas, de verdad. Gracias, hermanas, agradecerle a cada una de las que se conectó. Amén. Por Facebook también, habían muchas hermanas conectadas por Facebook. Así que sí, y quedaron muchas preguntas pendientes, pero muchas gracias por todo su tiempo entregado y por el conocimiento también. Esperamos tener otro tiempo con usted. Sí, lo que podemos hacer es, como faltó Génesis 3,
más adelante ponemos una fecha y me comprometo a traerlo, como faltaba eso, hablamos de Génesis 3 y del feminismo. Pero sería muy bueno que busquen el recurso Mujer Verdadera 101. Perfecto. Qué bendición. Amén. Vamos a tomar entonces la iniciativa y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Muchas gracias, hermana. Gracias. Le abrazamos. Gracias. Bien, buenas tardes acá en Chile. Son la misma hora. Ah, son la misma hora. Sí. Bien. Bueno, a ver si los hombres nos animamos a tomar un tema con su esposo también ahí. Ojalá nos animáramos. Sí, él es más, si usted supiera, pastor, que él es más fácil que yo. Yo soy tímida, a mí me cuesta, pero él tiene un llamado que a enseñar y a todo lo de la consejería bíblica, que con gusto lo acompañaría con los hombres de su iglesia. Amén. Muchas gracias. Bien, oramos al Señor. Un gusto para todas las hermanas que estuvieron ahí. Amén. Señor, queremos en esta tarde darte muchas gracias. Gracias, Señor, por la bendición de haber conocido y haber escuchado la enseñanza que ha impartido a través del Espíritu Santo nuestra hermana Patricia. Amén. Gracias. Señor, gracias por los desafíos que quedan. Gracias incluso por las preguntas que quedan, porque esto nos va a llevar a ir analizando, a escudriñar, a leer, a escuchar más conferencias, Señor. Muchas gracias, Señor. Y pedimos tu bendición sobre la vida de nuestra hermana Patricia, sobre la iglesia que ella está trabajando también, Señor, en su país. Y así también pedimos bendición, Señor, para todas las hermanas de nuestro Chile que han estado conectadas. Vi hermanas en Facebook desde Arica, Señor, he visto hermanas de Chillán, hermanas de acá de la región. Pido, Padre Santo, una bendición para cada una y que este tema, Señor, no sea, Señor, que concluya acá, sino que sea el comienzo de querer aprender más de ti. Señor, como dije recién a nuestra hermana Patricia, también pido la motivación para los varones, que podamos, Señor, tener este interés de ser varones conforme a tu voluntad, conforme a tu plan y proyecto. Amén. Señor, muchas gracias por todo. Y ahora pido tu bendición sobre cada una de las hermanas y hermanos, ¿por qué no?, que han estado también escuchando tras bambalinas. En el nombre de Jesús. Y para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias por estar con ustedes. Dios la bendiga.